Marcus, un joven de 23 años, había tenido un día agotador en su trabajo. Como operador de máquinas y limpiador en una fábrica, su rutina era un constante desafío, especialmente bajo la presión de su jefe tóxico. Ese día, después de una jornada extenuante, se dirigió al paradero de autobuses, con la esperanza de encontrar un lugar para sentarse y relajarse, aunque fuera por unos minutos. Afortunadamente, logró subirse a un autobús que acababa de llegar y, con un golpe de suerte, encontró un asiento libre. Estaba tan cansado que sentía su cuerpo protestar en cada movimiento, mientras intentaba procesar el maltrato emocional que había recibido en el trabajo. Al acomodarse, se dio cuenta de que nadie parecía notar su existencia, todos estaban inmersos en sus propios mundos, distraídos con sus teléfonos o perdidos en sus pensamientos. Marcus se inclinó hacia atrás y dejó que su mente divagara. Sabía que su ritmo de vida no era sostenible, que tarde o temprano su cuerpo y su mente no resistirían. Pero mientras estaba sumido en sus pensamientos, el autobús se detuvo para recoger a otro pasajero. Esta vez, una anciana frágil y temblorosa subió al autobús, moviéndose con dificultad. Cuando la vio, notó que no había asientos disponibles, así que se apoyó contra la ventana, visiblemente incómoda. El autobús reanudó su marcha, y la anciana comenzó a mostrar signos de dolor. Marcus, al verla, no pudo evitar sentir una oleada de compasión. Sin pensarlo dos veces, se levantó y le ofreció su asiento. «Hola, señora», le dijo con amabilidad, «¿puede tomar mi asiento?». La anciana, sorprendida, lo miró como si no pudiera creer que alguien en la ciudad aún pudiera ser tan amable. Con una sonrisa agradecida, aceptó la oferta de Marcus y, con su ayuda, se sentó. Marcus permaneció de pie durante el resto del trayecto, pero apenas 3 minutos después, llegó a su parada. Llamó al conductor para que se detuviera, y mientras se disponía a bajar, sintió una mano temblorosa que lo agarró por la chaqueta. Era la anciana, quien, con un gesto rápido, deslizó un papel en el bolsillo de Marcus antes de que pudiera reaccionar. No tuvo tiempo de preguntar qué era, ya que los demás pasajeros lo empujaban hacia la salida. Al bajar del autobús, la curiosidad lo invadió. Sacó el papel de su bolsillo y lo desplegó. Lo que vio lo dejó perplejo: una dirección, 5 Queen Street, seguida de un código, 88.687. Marcus se quedó mirando el papel, intentando comprender qué significaba. Finalmente, lo dobló y lo guardó, decidiendo que lo mejor sería ir a casa a descansar. Sin embargo, esa noche, el sueño lo eludió. No podía dejar de pensar en la anciana y en el extraño mensaje que le había dejado. ¿Podría ser una trampa? ¿O tal vez algo más? Durante los siguientes días, Marcus se obsesionó con la nota, pero cada vez que tomaba el autobús, la anciana no estaba por ninguna parte. Finalmente, decidió que tenía que averiguar qué había detrás de todo esto. El viernes, su único día libre, se dirigió a la dirección que aparecía en la nota. Después de un trayecto de 35 minutos en autobús, llegó al lugar indicado. Se encontró frente a una gran finca rodeada de jardines y árboles, un lugar que irradiaba paz y tranquilidad. Marcus, sintiéndose un poco más seguro, se acercó a la enorme puerta de la mansión. No había un timbre, pero notó un panel con un teclado y un monitor. Sin saber qué más hacer, introdujo el código de la nota y, para su sorpresa, la puerta se abrió de inmediato. El joven cruzó el patio, admirando el enorme y majestuoso edificio frente a él. Se acercó a la puerta principal, que estaba entreabierta, y la empujó suavemente. Al entrar en el amplio salón, se quedó helado al ver a la misma anciana sentada en un sofá, con una sonrisa radiante en el rostro, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Marcus tenía 1.000.000 de preguntas, y sabía que la anciana tenía las respuestas que necesitaba. La mujer se presentó como Vivian. Marcus, lleno de curiosidad, estaba ansioso por saber por qué lo había llevado hasta allí. Vivian, con una sonrisa, comenzó agradeciéndole por haberla ayudado en el autobús. Ese día, había ido a una revisión médica y no había podido conseguir un taxi, por lo que decidió tomar el transporte público. Aunque le ofreció a Marcus algo de beber, él no estaba interesado en cortesías. Quería respuestas, y las quería ya. Vivian, manteniendo un aire de misterio, finalmente tomó una respiración profunda y reveló lo que Marcus había estado esperando: necesitaba un cuidador.
Con 70 años y su salud deteriorándose, le resultaba casi imposible manejar una casa tan grande por sí sola. Para demostrar que hablaba en serio, le ofreció un salario que dejó a Marcus boquiabierto, 6 veces más de lo que ganaba en su trabajo anterior. Para Marcus, aquello era como un sueño hecho realidad. Sin dudarlo, aceptó la oferta y Vivian pareció aliviada. Durante los últimos 4 años, había contratado a 7 cuidadores, pero ninguno había resultado ser confiable. Algunos la habían robado, y otros simplemente se habían cansado del trabajo. Pero Vivian sentía que Marcus era diferente, alguien en quien podía confiar, alguien que había demostrado ser compasivo y solidario. Marcus pidió unos días para resolver algunos asuntos personales antes de comenzar, y Vivian estuvo de acuerdo. Al salir de la casa, Marcus se sentía lleno de emociones encontradas. Pensaba en su nuevo trabajo y en los desafíos que conllevaría. También se preguntaba por qué una mujer mayor elegiría vivir sola en una casa tan grande. Sin embargo, también sentía que Vivian era una persona alegre y amable, y estaba seguro de que disfrutaría de su nueva labor. Al día siguiente, Marcus se presentó en la fábrica y entregó su carta de renuncia. Su jefe, sorprendido, intentó retenerlo, ofreciéndole incluso duplicar su salario. Marcus, aunque sorprendido por la repentina amabilidad de su jefe, sabía que éste solo lo había tratado mal porque sabía que él necesitaba el trabajo y no se atrevería a renunciar. Pero su decisión ya estaba tomada, y declinó educadamente la oferta. 2 días después, Marcus comenzó a trabajar en la casa de Vivian. Sus tareas no eran complicadas: preparar el desayuno, asegurarse de que tomara su medicación, preparar su baño, hacer la colada y limpiar la casa. Después de trabajar, Marcus solía relajarse con una bebida y su programa favorito en la televisión. Para entonces, Vivian ya había estado dormida por horas. Cuando Vivian despertaba, solían sentarse a conversar. Vivian era una narradora nata, y entretenía a Marcus con historias de su pasado. A Marcus le encantaba escucharla, porque sus palabras estaban llenas de sabiduría. Pasaban horas conversando, y luego Marcus le preparaba la cena. Cada día se aseguraba de que todo estuviera en orden antes de terminar su jornada. Con el tiempo, Marcus desarrolló un fuerte apego emocional hacia Vivian, y su hogar se convirtió en su segundo hogar. Cuidar de Vivian dejó de ser solo un trabajo para convertirse en una responsabilidad personal. Vivian adoraba los huevos escoceses, y Marcus se los preparaba todas las mañanas. Hacía todo lo que ella necesitaba sin quejarse, siempre con amabilidad y cortesía. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Vivian se debilitaba más. Apenas podía caminar unos pasos antes de quedar exhausta, y su respiración se volvía tan acelerada que parecía que su corazón podría fallar en cualquier momento. Marcus siempre estaba a su lado, ayudándola en todo lo que podía. Leía el periódico para ella, y juntos veían óperas en la televisión. Una mañana, Marcus entró en la sala con unos pasteles que había comprado para sorprender a Vivian, solo para encontrarse con una escena aterradora: Vivian estaba luchando por respirar. Presa del pánico, Marcus tomó el teléfono y llamó a los servicios de emergencia. 15 minutos después, una ambulancia llegó y llevaron a Vivian al hospital. Le administraron fluidos intravenosos y los médicos le recetaron algunos medicamentos. Marcus agradeció su suerte por haber llegado temprano esa mañana, de lo contrario, podría haber sido demasiado tarde. Durante todo el tiempo, Marcus estuvo al lado de Vivian, sosteniendo su mano y rezando por su recuperación. 20 minutos después, Vivian despertó y, al ver a Marcus, le dedicó una sonrisa. Le agradeció por estar ahí, pero Marcus, humildemente, le dijo que solo estaba cumpliendo con su trabajo. Sin embargo, ambos sabían que era más que eso. Esa misma tarde, Vivian fue dada de alta, y ambos tomaron un taxi de vuelta a casa. Marcus preparó unos huevos revueltos y se los sirvió. Luego, la ayudó a meterse en la cama y la arropó con un grueso edredón. Aunque ya era tarde, y Vivian le deseó buenas noches, Marcus no tenía intención de irse. El incidente de la mañana lo había dejado traumatizado, y sabía que si hubiera llegado solo 20 minutos más tarde, Vivian no habría sobrevivido. No quería arriesgarse de nuevo. Decidió quedarse a dormir en una de las 3 habitaciones de invitados. Vivian le agradeció de nuevo por todo, pero le recordó que ya era tarde y que debía ir a su casa.
Sin embargo, Marcus insistió en quedarse, así que se despidió de ella y se dirigió a su habitación. Pero lo que Marcus no sabía era que esa decisión tendría consecuencias inesperadas. Poco después de la medianoche, Marcus fue despertado por un sonido extraño. Se levantó y fue a revisar a Vivian, pero la encontró durmiendo plácidamente. Al sentirse tranquilo, regresó a su habitación, pero para su sorpresa, volvió a escuchar el sonido. Esta vez, parecía como si alguien estuviera intentando abrir una cerradura, pero Marcus descartó la idea. La valla alrededor de la casa era lo suficientemente alta como para disuadir a cualquier intruso, y la puerta estaba asegurada con un código, lo que hacía casi imposible entrar. Sin embargo, Marcus no se preocupó y volvió a acostarse, volviendo a quedarse dormido. Pero unos minutos más tarde, un grito agudo lo despertó de golpe. Saltó de la cama y corrió hacia la habitación de Vivian, donde se encontró con una escena aterradora. Un hombre enmascarado, armado, apuntaba a Vivian, exigiéndole su dinero y joyas. La primera preocupación de Marcus fue que Vivian era demasiado frágil para soportar este tipo de trauma. Sin pensarlo, reaccionó rápidamente. Con sus reflejos afilados por años de trabajos físicos, desarmó al intruso de un golpe certero, haciendo que la pistola cayera al suelo. El intruso, sorprendido, no había previsto la presencia de Marcus, ya que sabía que la anciana vivía sola. Sabía que tenía que derrotar a Marcus para escapar. Se enzarzaron en una lucha, pero Marcus, siendo más fuerte, logró derribar al intruso. Sin embargo, el hombre no estaba dispuesto a rendirse. Mientras Vivian marcaba el 911, el intruso sacó una pequeña navaja y, antes de que Marcus pudiera reaccionar, lo apuñaló en el estómago y escapó por la ventana. La navaja era pequeña, pero Marcus estaba herido. Necesitaba atención médica urgente, o la situación podría empeorar rápidamente. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Marcus tuvo que ser trasladado al hospital. Durante toda su estancia allí, Vivian permaneció a su lado, mostrando una lealtad inquebrantable. Si Marcus había sido capaz de recibir una cuchillada por ella, eso significaba que haría cualquier cosa para protegerla. Los médicos vendaron sus heridas y lo cuidaron hasta que se recuperó. Al ser dado de alta, Vivian le sugirió que descansara en su casa durante unos días antes de retomar el trabajo, pero Marcus no quiso escuchar. No podía permitirse dejarla sola. ¿Y si algo aún peor le sucedía? Marcus regresó al trabajo y continuó cuidando de Vivian. Tuvieron muchas conversaciones, y Vivian llegó a conocer más sobre la vida de Marcus. Él le contó sobre su madre, que vivía en otra ciudad con su hermana pequeña. Su padre había fallecido y, para empeorar la situación, su madre había sido diagnosticada con leucemia y necesitaba un trasplante de médula ósea. Aunque habían estado ahorrando dinero para la operación, no era suficiente. Al escuchar esto, Vivian lo tranquilizó, asegurándole que todo estaría bien. Le dijo que era joven y que tenía un futuro prometedor por delante, por lo que no debía preocuparse tanto. Sin embargo, en el mes siguiente, la salud de Vivian empeoró drásticamente. Ya no respondía a los medicamentos. Marcus, preocupado, llamó a la ambulancia, y Vivian fue ingresada en el hospital. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero sus células seguían muriendo. Aunque los médicos consideraban el caso como una causa perdida, Marcus no lo veía así. Era un firme creyente en los milagros. No podía permitirse perder a Vivian, con quien había construido un lazo irrompible. Le rogó que luchara por su vida, y nunca soltó su mano, instándola a mantenerse fuerte. Mientras Vivian yacía en la cama del hospital, demasiado débil para moverse, reflexionó sobre su vida con profunda gratitud. Marcus era una de las mejores personas que habían entrado en su vida en los últimos años. Estaba agradecida de que el universo le hubiera dado este regalo en sus últimos momentos. Al acercarse el anochecer, una vez más, le pidió a Marcus que se fuera a casa. Pero él se negó. Vivian quería que él regresara con su madre, pero Marcus no cedió. Su madre estaría bien, pero él necesitaba cuidar de Vivian. Marcus se quedó con ella toda la noche, escuchando su voz, que ya apenas era un susurro. Ella siguió agradeciéndole por todo, hasta que cayó en silencio unas horas antes del amanecer. En ese mismo momento, el monitor dejó de emitir señales. Marcus gritó, negándose a aceptar lo que estaba ocurriendo. Cuando el médico entró, Marcus le suplicó que reanimara a Vivian,
pero el médico solo pudo confirmar su fallecimiento a las 4:20. Mientras preparaban su cuerpo para el entierro, Marcus no podía creer lo que había pasado. Cayó en un estado de shock, permaneciendo inmóvil por un tiempo. Su benefactora había muerto. Peor aún, había perdido a una amiga. Marcus había llegado a querer tanto a Vivian que su fallecimiento lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Era como la abuela que nunca había tenido. Su corazón se aceleró y casi sufre un infarto. Las lágrimas comenzaron a fluir mientras temblaba de dolor. Lloró tanto que sus ojos se enrojecieron y su voz se apagó. Al regresar a casa, no pudo dormir. No dejaba de pensar en lo cruel que podía ser la vida. Le resultó muy difícil seguir adelante, pero sabía que debía hacerlo. Pasó más de 3 días encerrado en su casa, y su madre, al enterarse de la noticia, fue a verlo para consolar a su hijo. Una semana después, Vivian fue enterrada en un cementerio. Marcus observó la lápida por última vez y dijo suavemente, «Siempre estarás en mi corazón». Luego, regresó a casa y comenzó a hacer planes para encontrar un nuevo trabajo. Unas semanas más tarde, escuchó un golpe en la puerta. 3 hombres estaban afuera de su casa, vestidos con trajes caros. Marcus se sintió confundido y un poco cauteloso. Uno de ellos se adelantó y se presentó como el abogado de Vivian. Lo que dijo a continuación fue lo más impactante que Marcus había escuchado en su vida. Vivian le había dejado en herencia todas sus propiedades e inversiones empresariales. Marcus, incrédulo, lo tomó como una broma, pero el abogado le entregó un documento y Marcus comenzó a leer las páginas. A medida que avanzaba, su mandíbula se fue abriendo de asombro. Vivian era millonaria, con acciones en grandes compañías. Ella había creado su fortuna a los 30 años, y a partir de ahí comenzó a comprar propiedades. Dedicó toda su energía a los negocios y nunca se casó. A los 40 años, fundó una organización para niños y mantenía varios hogares de caridad. Unas semanas antes, después de que Marcus le salvara la vida del intruso, ella le pidió a su abogado que, al morir, todo su patrimonio pasara a manos de Marcus. Ahora Marcus era millonario. Se sintió profundamente conmovido y honrado de ser bendecido por Vivian simplemente porque la había cuidado con dedicación. Ahora que Marcus era millonario, podía costear la cirugía de su madre. Verdaderamente, no habría recibido tal recompensa si no hubiera cedido su asiento en aquel autobús meses atrás. Su amabilidad y compasión le habían ganado una vida de riquezas. ¿Alguna vez has cedido tu asiento a alguien necesitado? Comparte tus historias en los comentarios. Esperamos que hayas disfrutado de la historia. Activa las notificaciones para seguir disfrutando de más videos.